días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos gracias por el favor de su atención y esta mañana nos encontramos en nuestra sala de redacción con una agradable visita. Nos acompaña el diputado Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional. Muchísimas gracias, diputado, por atender la invitación del Proceso Digital. No, gracias a ustedes, gracias a Proceso Digital y Departamento 19, porque hemos visto gratamente cómo ha ido creciendo cada vez más la audiencia que tiene y cómo el pueblo hondureño está pendiente, no solo en Honduras, sino también en el extranjero, del criterio que siempre tiene el Proceso Digital y que pues ayuda a comprender mejor cómo está la situación en nuestro país. Sí, diputado, hay tantos temas pues en la agenda, tanto nacional y particularmente en la agenda legislativa. ¿Cómo ve usted, pues, de momento este tema, iniciando con el tema de las sedes? La oposición ya se refiere como que hay una persecución política de parte del oficialismo. De hecho, ya uno de los diputados del Congreso Nacional se presentó al Ministerio Público para poner un requerimiento fiscal por todos los diputados que votaron en favor de lo que fueron las sedes. ¿Hay temor de parte de ustedes como diputados que se votaron y qué posibilidades hay de que realmente puedan ser enjuiciados? Bueno, legalmente no existe ningún temor, judicialmente no hay forma en que ni siquiera el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia puedan actuar en contra del accionar legislativo de cualquiera de los diputados. Ya la ley orgánica del Congreso Nacional establece que ningún diputado podrá ser juzgado por sus opiniones en el Pleno, por la forma en que votó con respecto a algún tema, por cómo se desarrolló en una comisión de dictamen. Eso no sería democrático, porque entonces habría que revisar todos aquellos fallos en donde la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades, declaró inconstitucional cualquier situación, y entonces habría que juzgar a cualquiera que votó de esa manera, y podría llegar a responder también a caprichos políticos de quien esté en el turno del poder para tratar de perseguir políticamente a sus adversarios, como lo está queriendo hacer Libertad de Refundación. Ya fueron 2 compañeros diputados los que se presentaron al Ministerio Público, lo que deja evidente de que la situación por la cual en este momento el Partido Libertad y Refundación, haciendo uso de la Corte Suprema de Justicia, instrumentalizando la Corte Suprema de Justicia, vienen y sacan el tema de las sedes, que le dejó réditos políticos en la última campaña. No podemos negar que en la última campaña, producto del tema de las sedes, el Partido Nacional se vio afectado, y el Partido Libertad y Refundación, en alianza con el PSH y con el PINU, tuvieron la oportunidad de, tocando el tema de las sedes, subir en las encuestas y alcanzar a un mayor número de votantes. Ellos lo saben. A este momento de su gobierno, ellos deberían estar anunciando cuáles son las cosas que han alcanzado, los alcances, los éxitos de su gobierno, pero como no los tienen, como no tienen cómo decirle al pueblo hondureño que han logrado avanzar, que Honduras ha mejorado en X o Y tema, en economía, en finanzas, en las carreteras, en la generación de empleos, en que haya medicinas en los hospitales, como saben que no lo pueden hacer, que no pueden decir esas cosas, entonces van y buscan del baúl de los recuerdos aquellos temas que en algún momento les favorecieron políticamente y tratan entonces de llevarlo a la palestra pública. Mire, tan claro está que en el Congreso Nacional se pudo haber derogado. Es más, se derogó la ley de las sedes, se derogó totalmente. Pero ¿qué sucede? No lo quisieron ratificar. Seguro en el camino se dieron cuenta que era una herramienta política. ¿Y había disposición para ratificar el Congreso? Claro que sí, no votamos todos a favor. Si cuando se derogó las sedes, para poder derogarlas se necesitaban al menos 86 votos. Y se tuvieron, si no estoy mal, creo que los 128 votos, incluyendo el de este servidor, para derogar en su totalidad las zonas especiales de empleo, porque se requería una reconciliación del pueblo hondureño, y aunque las sedes elementalmente no eran malas, pero como había generado ese tipo de idea en el pueblo hondureño, entonces era necesario derogarlas y generar un nuevo espacio. Claro, esto sin exponer a Honduras a demandas internacionales, porque tampoco se puede estar jugando con las finanzas del pueblo hondureño. El problema hoy es que instrumentalizan el tema de las sedes, toman una figura que no se había usado en nuestro país, que es desde su origen
obligando a aquellos que invirtieron y a quienes ya tenían un empleo producto de una zona especial de desarrollo a quedar totalmente en el limbo. Porque hoy dice que le van a presentar nuevas ofertas a quienes invirtieron en las sedes, pero eso no quita el hecho de que nuestro país entonces está siendo catalogado como un país de alto riesgo para la inversión internacional. Entonces, Libre quita esto, genera una mala imagen, persigue políticamente a la oposición, pero tampoco genera nuevos espacios para empleos en nuestro país. Libre hoy debería estar anunciando, mire, generamos tantos nuevos empleos, hay tanta nueva inversión, estos son los números de la nueva inversión en nuestro país, pero como no los tienen, entonces tienen que recurrir al baúl de los recuerdos, y no nos extrañaría que ahora busquen en ese baúl de recuerdos otros temas que también les trajeron réditos políticos y traten de revivirlos, ya sea desde el Ministerio Público, desde la Corte Suprema de Justicia, desde el Congreso Nacional, desde el Poder Ejecutivo o de donde puedan sacarlos para la campaña electoral. Porque como no pueden decir que han tenido éxito en alguna estrategia que hayan implementado para mejorar la vida de los hondureños, entonces tienen que sacar esto. Además del hecho de la serie de situaciones que la credibilidad de Libre ha sido golpeada, el tema de los narcovideos, el tema de haber quitado la extradición en nuestro país, algo inédito, algo insólito, algo increíble. ¿Quién iba a pensar cuando Libre hacía su campaña y con todos los argumentos que ellos tenían que iban a quitar la extradición? Y menos aún por proteger a miembros de su propio partido político. Entonces eso era algo impensable. Sin embargo, lo tenemos en ese momento, se dio, y por eso es que entonces Libre va a buscar cómo le hace para tratar de desacreditar a la oposición, para llegar a un proceso electoral en lo posible más fortalecido, pero no fortalecido por sus éxitos como gobierno, sino fortalecido por estrategias político-demagógicas que le permitan a ellos por lo menos aplastar a la oposición. Si no seguir ellos de frente, y avanzando y creciendo, por lo menos tratar de aplastar a la oposición. Ha sido una de las críticas más fuertes de Libre hacia el Partido Nacional, precisamente los vínculos con el narcotráfico. De hecho, han catalogado el Partido Nacional como un narcopartido. Ahora, ¿cómo ven ustedes a Libre luego de estos narcovideos? A mí me ha llamado la atención mucho ver a algunos de los voceros de Libertad y Refundación de manera descarada, cínica, decir que ellos nunca dijeron que el Partido Nacional era narcopartido. Así lo dijeron, porque como ahora a ellos se les cataloga como narcopartido, entonces dicen ellos que no debería ser así, que nadie debería tratar a nadie así, cuando vimos la forma tan encarnizada en que ellos trataron y hablaron de los 1.300.000 nacionalistas de todo el país, y cómo tratan de acomodar su discurso. Es más, cómo trataron de vender la idea de que según ellos por proteger a las Fuerzas Armadas es que quitaban ellos la extradición. Oiga bien, Libertad de Refundación, que ha sido el principal detractor histórico de las Fuerzas Armadas de Honduras. Nunca un partido político denigró tanto a las Fuerzas Armadas de Honduras como lo hizo Libertad de Refundación. Y hoy intentar ampararse en las Fuerzas Armadas para decir que por eso quitaban la extradición. Gracias a Dios, solamente unos cuantos días, 4 o 5 días después de esa acción, todos los hondureños entendimos a qué se debía que se atrevieran a hacer algo tan fuerte para la imagen del pueblo hondureño y para las relaciones con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Entonces, Libertad y Refundación hoy definitivamente se le ha caído la máscara, y probablemente habrán más máscaras que se seguirán cayendo, porque eso es lo que se menciona en todos lados, ya de manera extraoficial, ¿verdad?, de lo que podría devenir para el Partido Libertad y Refundación si es que llegan a salir más videos o si es que llegan algunos de sus miembros a ser requeridos producto de este tipo de vínculos. Sí, diputado Márquez, otro tema que ha estado permanentemente en agenda es el tema de la CICI. Ayer precisamente la presidenta entregó nuevamente al secretario de las Naciones Unidas otro borrador para la CICI. Usted en algunas ocasiones pues, ha expresado que no tiene confianza de que venga. ¿Sigue en esa misma posición? Mire, las declaraciones de los voceros de Libertad y Refundación que hablan con respecto a este tema de la CICI son más falsos que un billete de a 3 pesos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le han puesto fecha a la venida de la CICI
y a la hora de la hora, en ese periodo de tiempo entre la declaración que dan y que se cumple la fecha, lo único que hacen es pensar en a quién van a culpar para decir que por ellos no viene la CICI. La responsabilidad es estrictamente del Gobierno de Libertad de Refundación. El único documento oficial al que nosotros tuvimos acceso en nuestro país, porque Libre lo declaró en secretividad, a pesar de que hace más de 3 meses, de manera abrupta, de manera soberbia, el canciller de la República salió casi reclamándole al pueblo hondureño que por qué exigían que se hicieran públicos los documentos de la CICI cuando estaban en secretividad, y dijo: los vamos a sacar de la secretividad y los vamos a hacer públicos, bien molesto frente a los medios de comunicación. Y esta es fecha que todavía no los conocemos. Pero el único que conocimos fue un informe que las Naciones Unidas le entregó a los medios de comunicación en su momento, después de una visita de una comisión de Naciones Unidas al Congreso Nacional, y en donde conocimos, por ejemplo, algo que Libre nunca nos ha querido decir, que ahí se hablaba del pacto de impunidad. Ese pacto de impunidad del decreto 4/2022, que le permite a personas acusadas de corrupción en el gobierno de 2006 a 2009 salir totalmente en libertad. Muchos de ellos que ya estaban pagando prisión, algunos otros que estaban en proceso y otros que estuvieron huyendo durante mucho tiempo. Por eso es que el cinismo con el que Libre habla, por ejemplo, de personas que están fuera del país, en Nicaragua directamente, y que empiezan a acusar de que aquel está en Nicaragua, y se les olvida que los que se ampararon en el pacto de impunidad antes estaban justamente en Nicaragua escondiéndose de la justicia y estuvieron por varios años allá. Entonces, hoy vienen ellos y tratan de decir que por culpa de otros actores no viene la CICI, pero la verdad es que si no quitan el pacto de impunidad, difícilmente va a venir la CICI. Pero hay aquí un agravante. Si hoy se derogara desde el Congreso Nacional el pacto de impunidad, ya no tendría efecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos ya fueron juzgados. Y en el estamento jurídico nacional, siempre que una ley haya estado vigente y a través de ella fue juzgada un imputado, se va a mantener la ley que más favorece al imputado. Eso hasta para derechos humanos es correcto. ¿Qué es lo que debe hacer entonces nuestro país? Bueno, así como derogaron desde su origen las sedes, en un acto de dignidad, de transparencia, de anticorrupción, la Corte Suprema de Justicia debe, a través de su pleno, derogar, o mejor dicho, declarar inconstitucional desde su origen el decreto 4/2022, que es el pacto de impunidad, para que aquellos que fueron a un juzgado y un juez los declaró inocentes por un pacto de impunidad, a pesar de que están acusados de haberle robado dinero al pueblo hondureño, puedan volver a cero y puedan ser juzgados, y que entonces sí pueda venir la CICI y pueda hacer la investigación, y que sea inocente pues que lo demuestre, y que sea culpable que pague por los daños que le hizo al pueblo hondureño. Entonces, pero como Libre no quiere eso. Pero además del pacto de impunidad hay otros proyectos pendientes. Por supuesto, hay varios. Mire, la acción que se tomó desde una comisión permanente que fue ilegal porque estaban habilitadas por el Pleno del Congreso Nacional las sesiones ordinarias, entonces no había razón de existencia de la comisión permanente en el año pasado, finales del 2023, inicios del 2024, y desde ahí tomaron una acción inconstitucional que fue nombrar de manera interina al fiscal general y fiscal general adjunto. Eso fue ilegal totalmente. La acción posterior de que el Pleno del Congreso Nacional eligió en forma al fiscal general y al fiscal general adjunto, esa es legal, esa es constitucional. Pero la acción previa de una pseudocomisión permanente, ilegal totalmente, de nombrar, fue ilegal, sigue siendo ilegal, y por ese tipo de situaciones y actuaciones también se debe juzgar a las personas que lo hicieron, porque la motivación principal que tuvieron fue una motivación de carácter político claramente. Hablando precisamente de esa comisión, está casi a punto de terminar la legislatura. La próxima semana entiendo que gozan del feriado de Hora Santo, ya luego queda poco tiempo para cerrar la legislatura. ¿Hay algún temor de que se vuelva a repetir esta situación de una comisión? Vean,
la Constitución de la República ya establece bajo qué circunstancias se instala una comisión permanente en el Congreso Nacional. Las comisiones permanentes no están establecidas para que legislen en sustitución del Pleno del Congreso Nacional. Tienen funciones básicamente administrativas y solamente pueden llegar a nombrar de manera interina a alguien cuando alguien se muere, pues. Cuando alguien que esté en un cargo se muere en ese periodo de tiempo y es una persona que es electa por el Congreso Nacional y el Congreso no se puede reunir ni extraordinariamente, entonces de manera provisional, de manera interina, la comisión permanente puede llegar a nombrar. Pero eso nunca ha pasado en nuestro país. ¿Por qué no ha pasado? Sencillo, porque si nunca ha sucedido una situación como esa, pero la lógica nos dice que si es algo tan necesario, tan importante, como para tener que llamar, como para tener que nombrar a alguien interino, en vez de eso mejor se llama a los 128 diputados y se elige de manera permanente y de manera democrática, de manera correcta, a quien vaya a sustituir al que se murió. No fue lo que pasó en el 2023. Hoy, ¿qué sucede? Bueno, si vamos a ver hacia el pasado, miremos algunas cosas que sí fueron buenas. Y una de esas cosas buenas es que el Congreso Nacional siempre ha extendido el periodo de sesiones para poder tocar temas de interés. Voy a poner un ejemplo, ahora mismo viene el tema del presupuesto general de la República, en donde libertad de refundación ha salido totalmente aplazado. Imagínense que ya estamos por finalizar el mes de septiembre. Y hay secretarías de Estado que según la página de la Secretaría de Finanzas solo tienen 5% de ejecución en inversión pública. No es posible. ¿Qué es lo único que ha hecho este gobierno en inversión pública? Ir a quitar los rótulos del gobierno del Partido Nacional, del gobierno del periodo anterior, poner rótulos de ellos y con esos proyectos son los que andan sacando pinta. Pero que realmente estén ejecutando proyectos de infraestructura, es que está clarito, si ni siquiera el presupuesto han ejecutado, pero sí han ejecutado el presupuesto de viáticos, de gastos, de gastos de representación, de los viajecitos que han hecho, porque no crean, aquellos de que viajan en clase turista, eso solo para la foto, eso solo para el videíto, no es cierto, están viajando a los países más caros del mundo de la forma más cara posible. Oigan, y si fueron a Medio Oriente, con una delegación grandísima. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que ellos iban a ser austeros en su administración? Y ese tipo de cosas hay que verlas en el nuevo presupuesto general de la República, que debe ser discutido con suficiente amplitud, con suficiente análisis, sin hacerle madrugón al pueblo hondureño, sin conformarse solo con conseguir los 65 votos nada más y ya estuvo y vámonos para la casa. No, necesitamos analizar. Entonces eso nos lleva a la necesidad de que aquella buena costumbre de ampliar los periodos de sesiones en el Congreso Nacional se pueda realizar ahora también en el 2024. Diputado, nos acercamos al proceso electoral nuevo, vienen las primarias. ¿Cómo queda lo de la reforma? ¿Ya eso prácticamente se da por terminado o hay alguna posibilidad todavía? Nosotros siempre dijimos que para que se hiciera el uso de la transmisión de resultados electorales preliminar desde el Consejo Nacional Electoral se podía dar las condiciones sin necesidad de hacer reforma, que se podía también hacer el uso de los medios para identificación biométrica, ya sea dactilar o reconocimiento facial, sin necesidad de hacer reformas, porque en el gobierno anterior que dirigía el Partido Nacional y que el CNE era, su presupuesto era inicialmente aprobado por la Secretaría de Finanzas con un criterio bastante técnico y luego pues se llevaba al Congreso Nacional y ahí se aprobaba, desde ahí se aprobó para las elecciones de 2021 el uso de estas dos tecnologías. O sea que no se requería de hacer una reforma. Lo que pasa que en medio de la reforma, que lo metieron 3 veces, hicieron 3 intentos desde Libertad de Refundación por meter las actas digitales que metieron tipo Venezuela. En Venezuela el principal problema es que se digitalizaron actas, pero el CNE de Venezuela eligió qué actas poner en su primera divulgación de datos. Y solo puso aquellas actas, aparentemente, en las que Nicolás Maduro ganaba. Y con eso dijeron, apenas teniendo un porcentaje bajísimo, no significativo estadísticamente, que con eso ganaba Nicolás Maduro. Y se quedaron solo con la transmisión de resultados preliminares. La transmisión de resultados preliminares no es un dato final, no es un dato oficial.
hay que cotejarlo con las actas en físico que cada uno de los miembros de las mesas electorales tiene a disposición. La oposición en Venezuela tiene el 100% de las actas. Y con esas actas, Edmundo González Urrutia gana las elecciones de Venezuela. El oficialismo en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, amigo justamente de Libertad y Refundación, acusado en los Estados Unidos por narcotráfico, al punto que se ofrecen 15 millones de dólares como recompensa por su captura, este individuo no ha presentado una sola acta en Venezuela, pero se declara ganador. Entonces, ¿qué es lo que establecemos nosotros en nuestro país? No podemos permitir la digitalización de resultados electorales y que eso sea el parámetro para definir quién ganó, porque ahí nos pueden jugar una trampa real. Los resultados preliminares solo son para dar un parámetro, pero lo que realmente cuenta es la contabilización acta por acta, tanto las que sean enviadas al Consejo Nacional Electoral como su confrontación con las que son entregadas a cada uno de los partidos políticos. Libre quería meter esa digitalización de actas. Ese era el fin principal. Todo lo demás no se ocupaba. Tan no se ocupaba que ya en el Consejo Nacional Electoral se pusieron de acuerdo. Va a haber transmisión preliminar de resultados en elecciones primarias. Va a haber también escaneo de actas para poder transmitirlas, y además se va a poder utilizar los lectores biométricos para poder asegurar que nadie vaya a votar dos veces, ni dentro del mismo partido, ni en diferentes partidos políticos en primarias, y por supuesto que no vote dos veces tampoco en las elecciones generales. Demostrado hasta entonces que la intención de Libre no era una reforma electoral como tal. La intención de Libre era buscar los elementos para procurar que nuestro sistema electoral se pareciera lo más posible al momento de transmitir los resultados a Venezuela, y eso no lo podemos permitir. Y como Partido Nacional nos paramos firmes y dijimos no lo vamos a permitir, y no lo hicimos. Pero tampoco ha habido voluntad política, diputado, para otras reformas ya más contundentes, como por ejemplo la segunda vuelta. Hay varias reformas que fueron propuestas, un poco más de 20 reformas creo, por diferentes diputados. Yo no quisiera decir que una es más importante que la otra por respeto a cada uno de mis compañeros diputados que presentaron reformas, pero hay una gran cantidad de reformas. Por ejemplo, se presentaron reformas para ciudadanizar la mesa, reformas para la segunda vuelta electoral, reformas para elegir vía voto directo los gobernadores políticos departamentales. Hubo una reforma para que se quitara el cociente electoral de las elecciones generales y que fuera por voto directo o con marcas directas para los diputados. Otra reforma para al revés totalmente, que era poner el cociente electoral en las elecciones primarias, también para tratar de buscar integración. Y todas estas, yo no puedo decir ninguna es buena o es mala. Lo que sí digo es que siendo el Congreso Nacional el lugar en donde se deben tomar las decisiones y hacer los análisis, lo mínimo que debemos hacer con cada una de estas propuestas, por cada uno de nuestros compañeros, es llevarlas a comisión de dictamen para que puedan ser analizadas, y si la comisión de dictamen lo vea bien, entonces llevarla también al pleno. Pero eso no ha sucedido, porque repito, el interés de Libertad de Refundación no era realizar reformas electorales. Y es que ¿para qué les va a interesar? Si con la ley electoral que dejó el Partido Nacional en el 2021, con esa ley ganaron ellos. Lo que pasa es que en aquel momento el pueblo hondureño confiaba en ellos. Hoy el pueblo hondureño mayoritariamente ya no confía en Libertad de Refundación. Y eso lo tienen ellos en el radar y lo saben muy bien. A Libre ya no lo quiere el pueblo hondureño. Es más, el pueblo hondureño quiere que Libre nunca más vuelva a gobernar Honduras, porque demostraron que en las redes sociales son bárbaros para destruirle la vida a quien sea. Y esos son los mejores. Definitivamente hay que reconocérselo. Libre para destruirle la vida a quien sea a través de las redes sociales son completos. Ya nadie les cree porque ya se demostró que son mentirosos, pero en eso ellos lo hacen muy bien. Pero para gobernar Honduras definitivamente demostraron que no tenían condiciones, que no tienen capacidad, y por eso no van a volver a gobernar Honduras democráticamente. Sí, diputado, para ir puntualizando, hablábamos de que en el proceso electoral el Partido Nacional es un partido que está muy golpeado por los actos de corrupción que se han dado, porque hay un expresidente preso en Nueva York, y por todas estas situaciones que vienen trayendo ya de los procesos anteriores. ¿Cómo el Partido Nacional va a enfrentar esa campaña próxima a
hay varios candidatos, candidato Ignacio Arjura, está también la primera dama Ana García. ¿Cómo ve ese proceso y cómo piensan los nacionalistas enfrentar y convencer al pueblo hondureño nuevamente de que estas situaciones que han manchado la institución no se van a repetir? No, lo primero es que cada quien mancha su vida personal con sus propias acciones. El Partido Nacional es mucho más grande que cualquiera de nosotros, individualmente hablando. Porque el Partido Nacional es 1.300.000 personas que respaldamos al Partido Nacional. Y hay una diferencia enorme entre lo que hace Libre y lo que hizo el Partido Nacional. Cuando en el Partido Nacional se acusó a alguien porque se tenía las dudas de si había actuado mal, el Partido Nacional de inmediato salió a decir: todos somos iguales ante la ley y cada quien responde por sus actos, y si algo le están acusando, vaya a los órganos que corresponden y póngase a cuentas allá. Libre, por el contrario, cuando le acusan a alguien, lo que hace es destruir a quien les acusó. Y si no, veamos un ejemplo. Hace algún tiempo, año y medio por ahí, vino un ministro de Libertad y Refundación, que estaba como ministro de Transparencia, e hizo un señalamiento directo a un director de Libertad y Refundación en otra institución y dijo: ahí hay indicios de corrupción. Lo dijo directamente. Resultado, meses después, ese ministro de Transparencia renunció al cargo y se fue. Y al director que fue señalado le triplicaron el presupuesto. Y eso es así, y ahí están los números, y ahí están los videos. Y ese ministro de Transparencia no ha vuelto a trabajar con el gobierno, y en el nuevo presupuesto, según tenemos información, a ese director le están aumentando todavía más el presupuesto ahora, porque Libre actúa de esa manera. En el Partido Nacional hemos hecho un análisis durante 3 años, y durante 3 años nos han servido para, de manera madura y efectiva, entender que aquellos que le hicieron daño al Partido Nacional ya no pueden seguir en el Partido Nacional, o por lo menos no en cargos de elección popular, y que si son requeridos de manera justa y con el respeto al debido proceso, deben ir, presentarse voluntariamente para limpiar su imagen, a diferencia de Libertad y Refundación, que sin importar que sea que los acuse, el malo es el que acusa, no el acusado, y ellos defienden a sus acusados, y ellos sacan el pecho para poder defender a quienes son acusados por cualquier acto, pero no para defender la lucha anticorrupción. En el Partido Nacional, cada una de las personas que va ahora en una planilla, en las diferentes corrientes, pasa por un filtro serio, formal. Y si usted mira en una planilla a una persona del Partido Nacional, aun y cuando Libre lo señale, tenga usted la plena seguridad que es una persona honrada, que es una persona correcta, que es una persona que cuando le ha servido al pueblo hondureño lo ha hecho de manera correcta, porque quienes no hicieron las cosas bien, ya el partido no les da la posibilidad de aparecer en una papeleta. Aparte de ello, tenemos candidatos presidenciales, usted lo mencionó. Obviamente, en mi caso particular, yo voy a defender máxima en este momento a Papi a la Orden porque es mi candidato presidencial. Pero tenemos una serie de candidatos presidenciales con diferentes características y todos con muchísima aceptación delante del pueblo hondureño. Vamos a ir a una elección primaria en donde la democracia se tiene que manifestar totalmente, y el pueblo hondureño, el pueblo nacionalista y aquellos que tengan agrado por alguno de nuestros candidatos presidenciales van a poder ir a las urnas nacionalistas y elegir a quien mejor les parezca, y el que saque más votos va a ser nuestro candidato. Yo estoy creyendo que va a ser Papi a la Orden, por lo que he visto a nivel nacional, por lo que he visto en mi departamento. Hace poco tuve la oportunidad de llevarlo a 16 municipios del departamento a Papi, y es increíble cómo la gente lo abraza, cómo la gente lo saluda, cómo la gente le expresa que definitivamente estaríamos mejor si Papi fuera presidente y no con el desorden de gobierno que nos ha entregado Libertad y Refundación, que definitivamente guardan las esperanzas de que con Papi vamos a recuperar el camino del desarrollo de nuestro país, porque muchas cosas en las que ya habíamos arrancado, Libertad y Refundación vino y las cortó de tajo solamente porque sí, solamente porque ellos dicen: este macho es mi mula y en este me monto, y aunque sean cosas buenas, las quitaron y nos hicieron retroceder, y eso lo hemos visto ahora. Pero miran en Papi a una persona que va a desarrollar Honduras. ¿Por qué? Porque lo vieron en la capital. Cuando Papi fue alcalde de la capital,
La capital se transformó. Y hoy quieren que esa transformación trascienda la capital de la República y llegue a todo el país. Entonces, ¿confía el Partido Nacional en regresar al poder, aun cuando la oposición también del Partido Liberal se nota un poco más fuerte? Yo creo que el crecimiento de todos los partidos políticos en democracia es bueno, excepto de aquellos radicalistas que pueden llevar a la destrucción de la economía de un país, como ya lo hemos visto en algunos países en donde la izquierda radical ha destruido totalmente la economía. Sin embargo, el que otros partidos políticos puedan fortalecerse es bueno en términos de democracia. Pero aún con ese nivel de fortalecimiento que pueden llegar a tener, el partido más grande de Honduras se llama Partido Nacional. El partido que cuenta con mayor número de militantes en Honduras es el Partido Nacional. Y el Partido Nacional es el que tiene las mejores y verdaderas propuestas para desarrollar nuestro país. Y tenemos una gran ventaja. Tenemos al hombre que más quiere Honduras, el hombre más formal y serio, que ya demostró su capacidad y al cual cada vez que un hondureño se acerca, le dice: papi, yo confío en vos. Tenemos a papi a la orden. Tener a papi a la orden con un partido, con la estructura del partido, con el del Partido Nacional, es garantía de triunfo. Es más, la gran mayoría de gente llega a una conclusión con respecto a papi. Papi no perdió las elecciones pasadas. Papi fue víctima de una situación que venía arrastrando el Partido Nacional por las malas actuaciones de algunos. Y tenemos que reconocerlo, porque es que si no lo reconocemos, no podemos mejorar. Pero esos que actuaron mal, ya no van en planillas del Partido Nacional. Muchísimas gracias, diputado Nelson Martín, por habernos acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital. A todos nuestros seguidores les invitamos a ver esta y otras entrevistas que desee a un clic en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.